Dios bueno y misericordioso, con gratitud y reverencia nos arrodillamos ante ti por el ministerio de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por enviar a tu único Hijo al mundo para enseñarnos y sanarnos y mostrarnos el camino a la vida eterna. Su ministerio fue un regalo inmenso de amor y gracia y estamos eternamente agradecidos. Señor Jesús, gracias por todo lo que hiciste durante tu tiempo con nosotros. Gracias por las enseñanzas que transformaron vidas, por los milagros que trajeron sanidad y esperanza y por el sacrificio supremo en la cruz que nos dio salvación. Te pido que continúes impactando el mundo a través de tu ministerio y que podamos ser instrumentos de tu amor y tu verdad. Espíritu Santo, te rogamos que renueves en nosotros el fervor y la pasión por el ministerio de Cristo. Llénanos con tu poder y guíanos para que podamos seguir su ejemplo en nuestra vida diaria. Que nuestras acciones reflejen su amor, misericordia y compasión y que podamos ser verdaderos discípulos llevando su luz a cada rincón del mundo. Y te pedimos, Señor, que bendigas a todos quienes trabajan en el ministerio. Fortalece a los pastores, a los misioneros, a los líderes de la iglesia y a voluntarios que dedican sus vidas a compartir el Evangelio. Dales sabiduría, coraje y perseverancia para enfrentar desafíos y para continuar llevando tu mensaje de esperanza y redención a quienes lo necesitan. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia, hoy es 23 de junio y vamos a leer Primero de Reyes, capítulos 12 al 14. División del reino. Roboam fue a Siquem, porque todos los israelitas se habían reunido ahí para proclamarlo rey. De esto se enteró Jeroboam, hijo de Nabat, quien al oír del rey Salomón se había establecido en Egipto y aún vivía ahí. Cuando lo mandaron a buscar, él y toda la asamblea de Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron: su padre nos impuso un yugo pesado. Alívianos usted ahora del duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima. Así serviremos a su majestad. Váyanse por ahora, respondió Roboam, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Cuando el pueblo se fue, el rey Roboam consultó con los ancianos que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes que le responda a este pueblo?, preguntó. Si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo, respondieron ellos, y condesciende con ellos, y les responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre. Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. ¿Ustedes qué me aconsejan?, les preguntó. ¿Cómo debo responderle a este pueblo que me dice: alívianos el yugo que su padre nos echó encima? Aquellos jóvenes que se habían criado con él contestaron: este pueblo le ha dicho a su majestad: su padre nos impuso un yugo pesado. Hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndanles de este modo: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si éste les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Al 3er día, en la fecha que el rey Roboam había indicado, Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. Pero el rey les respondió con brusquedad. Rechazó el consejo que le habían dado los ancianos y siguió más bien el de los jóvenes. Les dijo: si mi padre les impuso un yugo pesado,
yo les aumentaré la carga. Si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. De modo que el rey no le hizo caso al pueblo. Las cosas tomaron este rumbo por voluntad del Señor, para que se cumpliera lo que ya él había dicho a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías el silonita. Cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una: pueblo de Israel, todos a su casa. Y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Así que se fueron cada uno a su casa. Sin embargo, Roboam siguió reinando sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Más tarde, el rey Roboam envió a Adonirán para que supervisara el trabajo forzado, pero todos los israelitas lo mataron a pedradas. A duras penas logró el rey subir a su carro y escapar a Jerusalén. Desde entonces, Israel ha estado en rebelión contra la familia de David. Cuando los israelitas se enteraron de que Jeroboam había regresado, mandaron a llamarlo para que se presentara ante la asamblea y lo proclamaron rey de todo Israel. No hubo quien se mantuviera leal a la familia de David, con la sola excepción de la tribu de Judá. Roboam, hijo de Salomón, llegó a Jerusalén y movilizó a todas las familias de Judá y a la tribu de Benjamín. 180,000 guerreros selectos en total para hacer la guerra contra Israel y así recuperar el reino. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, y le dio este mensaje: diles a Roboam, hijo de Salomón y rey de Judá, a todas las familias de Judá y de Benjamín y al resto del pueblo, que así dice el Señor: no vayan a luchar contra sus hermanos, los israelitas. Regrese cada uno a su casa, porque es mi voluntad que esto haya sucedido. Y ellos obedecieron la palabra del Señor y regresaron tal como el Señor lo había ordenado. Los becerros de oro de Betel y Dan. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquén en la región montañosa de Efraín y se estableció ahí. Luego se fue de Siquén y fortificó Peniel. Pero reflexionó: ¿y qué tal si ahora el reino vuelve a la familia de David? Si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por reconciliarse con su señor Roboam, rey de Judá. Entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él. Después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Así que colocó uno de los becerros en Betel y el otro en Dan. Y esto incitó al pueblo a pecar. Muchos incluso iban hasta Dan para adorar al becerro que estaba ahí. Jeroboam construyó santuarios paganos en los cerros y puso como sacerdotes a toda clase de gente, hasta a quienes no eran levitas. Decretó celebrar una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante a la que se celebraba en Judá. En el altar de Betel ofreció sacrificios a los becerros que había hecho y estableció también sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así pues, en el día 15 del mes octavo, Jeroboam subió al altar que había construido en Betel y quemó incienso. Este fue el día que arbitrariamente decretó como el día de fiesta para los israelitas. El hombre de Dios que llegó de Judá. Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor. Cuando Jeroboam, de pie junto al altar, se disponía a quemar incienso, el hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, gritó: ¡altar, altar! Así dice el Señor: en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso. Sobre ti se quemarán huesos humanos. Aquel mismo día el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor les da.
el altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo: agárrenlo. Pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó, de modo que no podía contraerlo. En este momento, el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron según la señal que en obediencia a la palabra del Señor les había dado el hombre de Dios. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios: apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que se me cure el brazo. El hombre de Dios suplicó al Señor y al rey se le curó el brazo, quedándole como antes. Luego el rey le dijo al hombre de Dios: ven a casa conmigo y come algo. Además, quiero hacerte un regalo. Pero el hombre de Dios le respondió al rey: aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. Aquí no comeré pan ni beberé agua, porque así me lo ordenó el Señor. Me dijo: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. De modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. En ese tiempo vivía en Betel cierto profeta anciano. Sus hijos fueron a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho ahí aquel día y lo que le había dicho el rey. Su padre les preguntó: ¿por dónde se fue? Sus hijos le indicaron el camino que había tomado el hombre de Dios, que había llegado de Judá, y el padre les ordenó: aparéjenme un asno para que lo monte. Cuando el asno estuvo listo, el profeta anciano lo montó y se fue tras el hombre de Dios. Lo encontró sentado bajo una encina y le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí lo soy, respondió. Entonces el profeta le dijo: ven a comer a mi casa. No puedo volver contigo ni acompañarte, respondió el hombre de Dios. Tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar, pues el Señor me ha dado esta orden: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. El anciano replicó: también yo soy profeta como tú, y un ángel, obedeciendo a la palabra del Señor, me dijo: llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Así lo engañó, y el hombre de Dios volvió con él y comió y bebió en su casa. Mientras estaban sentados a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que lo había hecho volver. Entonces el profeta le anunció al hombre de Dios que había llegado de Judá: así dice el Señor: has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por lo tanto, no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta que lo había hecho volver le aparejó un asno, y el hombre de Dios se puso en camino. Pero un león le salió al paso y lo mató, dejándolo tendido en el camino. Sin embargo, el león y el asno se quedaron junto al cuerpo. Al ver el cuerpo tendido y al león cuidando el cuerpo, los que pasaban por el camino llevaron la noticia a la ciudad donde vivía el profeta anciano. Cuando el profeta que lo había hecho volver de su viaje se enteró de esto, dijo: ahí tienen al hombre de Dios que desafió la palabra del Señor. Por eso el Señor lo entregó al león, que lo ha matado y despedazado como la palabra del Señor se lo había advertido. Luego el profeta les dijo a sus hijos: aparéjenme un asno. En cuanto lo hicieron, el profeta salió y encontró el cuerpo tendido en el camino, con el asno y el león junto a él. El león no se había comido el cadáver, ni había despedazado el asno. Entonces el profeta levantó el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre el asno y se lo llevó de vuelta a la ciudad para hacer duelo por él y enterrarlo. Luego lo puso en la tumba de su propiedad e hicieron duelo por él, clamando: ¡ay, hermano mío! Después de enterrarlo, el profeta les dijo a sus hijos: cuando yo muera, entiérrenme en la misma tumba donde está enterrado el hombre de Dios, y pongan mis huesos junto a los suyos, porque ciertamente se cumplirá la sentencia que, en obediencia a la palabra del Señor, Él pronunció contra el altar de Betel y contra todos los santuarios paganos que están en los montes de las ciudades de Samaria. Con todo,
Jeroboam no cambió su mala conducta, sino que una vez más puso como sacerdotes a los santuarios paganos a toda clase de gente. A cualquiera que deseaba ser sacerdote de estos santuarios, él lo consagraba como tal. Esta conducta llevó a la dinastía de Jeroboam a pecar y causó su caída y su desaparición de la faz de la tierra. Profecía de Ahías contra Jeroboam. En aquel tiempo se enfermó Abías, hijo de Jeroboam, y éste le dijo a su esposa: disfrázate para que nadie se dé cuenta de que eres mi esposa. Luego vete a Silo, donde está Ahías, el profeta que me anunció que yo era rey de este pueblo. Llévate 10 panes, algunas tortas y un jarro de miel. Cuando llegues, él te dirá lo que va a pasar con nuestro hijo. Así que la esposa de Jeroboam emprendió el viaje a Silo y fue a casa de Ahías. Debido a su edad, Ahías había perdido la vista y estaba ciego, pero el Señor le había dicho: la esposa de Jeroboam, haciéndose pasar por otra, viene a pedirle información acerca de su hijo, que está enfermo. Quiero que le des tal y tal respuesta. Así que cuando Ahías oyó el sonido de sus pasos, se dirigió a la puerta y dijo: esposa de Jeroboam, ¿por qué te haces pasar por otra? Entra, que tengo malas noticias para ti. Regresa a donde está Jeroboam y adviértele que así dice el Señor Dios de Israel: yo te levanté de entre mi pueblo Israel y te hice su gobernante. Le quité el reino a la familia de David para dártelo a ti. Tú, sin embargo, no has sido como mi siervo David, que cumplió mis mandamientos y me siguió con todo el corazón, haciendo solamente lo que me agrada. Por el contrario, te has portado peor que todos los que vivieron antes de ti, al extremo de hacerte otros dioses, ídolos de metal. Esto me enfurece, pues me has dado la espalda. Por eso voy a enviarle una desgracia a la familia de Jeroboam. De sus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Barreré la descendencia de Jeroboam como se barre al estiércol, hasta no dejar rastro. A los que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. El Señor lo ha dicho. En cuanto a ti, vuelve a tu casa, pues cuando llegues a la ciudad morirá el muchacho. Entonces todos los israelitas harán duelo por él y lo sepultarán. De la familia de Jeroboam solo él será sepultado, porque en esa familia solo él ha complacido al Señor, Dios de Israel. El Señor levantará para sí un rey en Israel que exterminará a la familia de Jeroboam. De ahora en adelante, el Señor sacudirá a los israelitas como el agua sacude las cañas. Los desarraigará de esta buena tierra que les dio a sus antepasados y los dispersará más allá del río Éufrates. Pues se hicieron imágenes de la diosa Aserá y provocaron así la ira del Señor. Y el Señor abandonará a Israel por los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a los israelitas. Entonces la esposa de Jeroboam se puso en marcha y regresó a Tirsa. En el momento en que atravesó el umbral de la casa, el muchacho murió. Así que lo sepultaron y todo Israel hizo duelo por él, según la palabra que el Señor había anunciado por medio de su siervo, el profeta Ahías. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam, sus batallas y su gobierno, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 42 años. Cuando murió, su hijo Nadab lo sucedió en el trono. Roboam, rey de Judá. Roboam, hijo de Salomón, fue rey de Judá. Tenía 41 años cuando ascendió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad donde, de entre todas las tribus de Israel, el Señor había decidido habitar. La madre de Roboam era una amonita llamada Noamá. Los habitantes de Judá hicieron lo que ofende al Señor y con sus pecados provocaron los celos del Señor más que sus antepasados. Además,
En todas las colinas y bajo todo árbol frondoso se construyeron santuarios paganos, piedras sagradas e imágenes de la diosa Aserá. Incluso se practicaba en el país la prostitución sagrada. El pueblo participaba en todas las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado del territorio de Israel. Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén en el 5º año del reinado de Roboam y saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Se lo llevó todo, aun los escudos de oro que Salomón había hecho. Para reemplazarlos, el rey Roboam mandó hacer escudos de bronce y los puso al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaba la entrada del palacio real. Siempre que el rey iba al templo del Señor, los guardias portaban los escudos, pero luego los devolvían a la sala de los centinelas. Los demás acontecimientos del reinado de Roboam y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Durante su reinado hubo guerra constante entre él y Jeroboam. Cuando murió Roboam, hijo de la amonita llamada Noamá, fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David y su hijo Abías lo sucedió en el trono. Entonces, hoy estamos viendo cómo los israelitas se alejan de Dios y empiezan inmediatamente a tener consecuencias, de la misma forma que nosotros nos alejamos de Dios y tenemos consecuencias, porque Dios es un Dios justo y es un Dios celoso. Padre Todopoderoso, bendito seas, alabado seas, Señor. Qué bueno que nos quieres tanto, que quieres solamente nuestro bien, y eso incluye estar cerca de ti. Permite, Padre, que el Espíritu Santo inmediatamente nos jale para contigo cuando nos estamos alejando de ti, cuando estamos haciendo o pensando cosas que nos distraen de tu presencia y que nos llevan alejados de tu magnificencia. Permite que seamos responsivos a la disciplina del Espíritu Santo, Señor, y que no estemos tan distraídos por las cosas que queremos que no hagamos caso y que sigamos en nuestra perversión. Alabado sea tu nombre y bendito sea tu santísimo reino, por siempre y para siempre. Amén. Eso es todo por hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo. Dios nos ama y oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero mañana.